Capítulo 1. La copa de champán se hizo añicos contra el mármol italiano cuando Camila supo que era dueña de todo aquello que un día la humilló. La noche anterior aún palpitaba en su memoria como una herida abierta. El salón de la mansión de los del Valle resplandecía bajo los cristales de Baccarat, cada reflejo de luz un recordatorio del abismo que separaba a los invitados de la joven de 26 años que cuidaba de la pequeña Isadora en el rincón más discreto del ambiente. Los vestidos de alta costura susurraban contra el mármol, mientras políticos, empresarios y socialites circulaban entre copas de Dom Periñón y canapés de caviar beluga. Camila vestía un sencillo vestido negro comprado en una tienda por departamentos con su salario de niñera, y mantenía los ojos fijos en la niña de 7 años que jugaba desinteresada entre adultos cuyas conversaciones giraban en torno a cifras que ella jamás había visto en su vida. Darío del Valle comandaba la fiesta como un emperador en su palacio. Alto, con cabello plateado impecablemente peinado y un traje a medida que costaba más que el salario anual de Camila, personificaba la arrogancia de quien nació en cuna de oro y nunca necesitó cuestionar su lugar en el mundo. Sus ojos azules, fríos como el hielo ártico, recorrían el ambiente con la satisfacción de quien contempla su imperio. Su esposa, Elena, una exmodelo que había cambiado las pasarelas por los salones de la alta sociedad, se aferraba a su brazo como un accesorio caro, sonriendo mecánicamente para las fotografías que adornarían las páginas sociales de los periódicos. «Isadora querida, no corras tanto», murmuró Camila, sujetando gentilmente la mano de la niña mientras intentaba alcanzar un dulce en la mesa. La niña la miró con esos inmensos ojos marrones, tan parecidos a los de Camila, que a veces le causaban una opresión extraña en el pecho. «Camila, ¿por qué no usas vestidos bonitos como los de mamá?», preguntó Isadora con la cruel inocencia de los niños. Antes de que pudiera responder, la voz tronante de Darío cortó el aire. El patriarca subía los escalones. Y demás. Subía los escalones de mármol que conducían al entrepiso, una copa dorada en alto como un cetro. El murmullo de las conversaciones cesó gradualmente, todos los rostros se volvieron a él con la reverencia debida a un monarca. «Mis queridos amigos», comenzó, su voz resonando por el salón de doble altura. «Un año más pasa y nuestra familia del Valle continúa creciendo en poder e influencia. Agradezco a todos por celebrar con nosotros un año más de nuestro imperio». Pausa dramática. Los invitados aplaudieron cortésmente. «Y que todos sepan que aquí, en esta casa, solo entra sangre azul, gente de valor, personas que han construido algo relevante en este mundo». Camila sintió el peso de decenas de miradas que se volvían discretamente hacia ella. Algunos invitados rieron en voz baja, otros desviaron la mirada avergonzados. El aire pareció volverse más denso, como si el oxígeno hubiera sido absorbido del ambiente. «No creamos espacio para oportunistas», continuó Darío, y esta vez sus ojos azules se encontraron con los marrones de Camila por un segundo que pareció eterno. «Ni para sirvientas que se creen la gran cosa y olvidan cuál es su lugar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila sintió sus mejillas arder de humillación, pero mantuvo la cabeza alta. No era la primera vez. En los 2 años trabajando en aquella casa, había soportado comentarios susurrados, miradas de desprecio y el recuerdo constante de que solo era la empleada. Pero algo en aquella noche era diferente. Una llama que había permanecido dormida en su pecho comenzó a despertar, alimentada por años de injusticias silenciadas. «Ahora, un brindis», exclamó Darío, levantando aún más la copa. «A los del Valle, a la sangre que corre por nuestras venas, a nuestra estirpe». Un coro de voces respondió al unísono: «A los del Valle». Camila no levantó ninguna copa. Solo apretó con más fuerza la pequeña mano de Isadora, que la miraba confundida, sintiendo la tensión en el aire sin comprenderla completamente. Más tarde, cuando los invitados ya se habían marchado y las luces del salón se habían atenuado, Camila ayudó a Isadora a prepararse para dormir. La habitación de la niña era un cuento de hadas en tonos rosa y dorado, con una cama con dosel que parecía salida de un palacio de princesas. Mientras peinaba el cabello castaño de la niña, Camila se permitió un momento de vulnerabilidad. «Camila, ¿por qué papá habló así?», preguntó Isadora, mirando el reflejo de la niñera en el espejo.
A veces los adultos dicen cosas cuando están nerviosos, respondió Camila, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero tú no eres mala, eres la persona más buena que conozco. El corazón de Camila se apretó. Gracias, pequeña. Ahora vamos a dormir. Mientras Isadora se dormía, Camila permaneció sentada en la butaca junto a la cama, observando la respiración tranquila de la niña. La humillación de la noche anterior resonaba en su mente, pero había algo más profundo que la perturbaba. Una inquietud que había ido creciendo durante meses, alimentada por sueños fragmentados y recuerdos que parecían no pertenecer completamente a ella. Había crecido escuchando las historias de su madre, Elena, una mujer dulce que había trabajado como ama de llaves en casas de familias ricas antes de que Camila naciera. Elena hablaba poco sobre el pasado, pero a veces, en las noches en que la melancolía la dominaba, dejaba escapar fragmentos de recuerdos sobre un amor perdido, un hombre que la había amado, pero que no había podido quedarse con ella debido a las presiones sociales. Él era diferente, mi hija, decía Elena, acariciando el cabello de Camila cuando aún era pequeña. Tenía buen corazón, pero vivía en un mundo que no perdona a quien ama más allá de las barreras que otros construyen. Elena había muerto hace 5 años, llevándose consigo la mayoría de sus secretos. Pero dejó atrás una caja de cartas y fotografías que Camila nunca había tenido el coraje de examinar. Había algo en esos papeles que la asustaba, una verdad a la que quizás no estaba preparada para enfrentarse. A la mañana siguiente, el mundo de Camila comenzó a desmoronarse y reconstruirse simultáneamente. El timbre sonó en la mansión a las 9 en punto. Camila estaba en la cocina preparando el desayuno de Isadora cuando Elena apareció, aún en bata de seda, el rostro marcado por la irritación de quien la despertaron más temprano de lo habitual. ¿Quién es a estas horas?, refunfuñó, pasándose la mano por el cabello rubio despeinado. Camila miró por la ventana y vio a un hombre con traje oscuro en la puerta principal, una carpeta de cuero en la mano. Parece ser alguien de negocios, señora Elena. Darío bajó la escalera de mármol con el semblante sombrío de quien había tomado más champán del recomendable la noche anterior. Cuando abrió la puerta y se encontró con el oficial de justicia, su expresión pasó de la irritación a la perplejidad. «¿Señor Darío del Valle?», preguntó el hombre, consultando los papeles en su carpeta. «Sí, soy yo. ¿Qué desea?». Para aquellos que siguen estas historias de transformación y justicia, no olviden suscribirse al canal para continuar recibiendo relatos que muestran cómo la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Tengo una citación judicial para usted. Se trata de la reapertura del testamento de Maximiliano del Valle, fallecido hace 8 años. Una denuncia anónima cuestionó la legitimidad de la división de los bienes. Camila, que observaba discretamente desde el pasillo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Maximiliano del Valle. El nombre resonó en su mente como una campana lejana, cargado de una familiaridad que no podía explicar. «¡Esto es ridículo!», explotó Darío, arrebatándole los papeles al oficial. «Mi hermano murió hace años. El testamento fue leído, los bienes fueron divididos según su voluntad. ¿Qué clase de farsa es esta?». «Señor, solo cumplo órdenes judiciales. Usted tiene 3 días para presentarse en el tribunal con su documentación y representación legal. Buenos días». El oficial se marchó, dejando a Darío con los papeles temblando en sus manos. Elena bajó corriendo la escalera, el rostro pálido de preocupación. «¿Qué está pasando, Darío? ¿Quién era ese hombre?». «Problemas», murmuró él, los ojos recorriendo frenéticamente el documento. «Alguien está cuestionando el testamento de Maximiliano». Camila retrocedió a la cocina, el corazón latiéndole con fuerza. Maximiliano del Valle. ¿Por qué ese nombre la perturbaba tanto? Corrió a su habitación en el piso superior, donde guardaba la caja de pertenencias de su madre. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a examinar las cartas que nunca había tenido el valor de leer completamente. La caligrafía masculina en las cartas era elegante, cargada de emoción contenida. «Mi querida Elena, cada día lejos de ti es una eternidad. Sé que nuestra situación es imposible a los ojos del mundo, pero el amor que siento por ti es más real que cualquier convención social. Si al menos pudiéramos vivir en un mundo donde el corazón importara más que el apellido».
La carta estaba firmada «Tú, Max». Camila sintió que el mundo daba vueltas. Max, Maximiliano, las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando comenzaban a encajar. Continuó leyendo, las lágrimas empañando su visión. Elena, descubrí que esperas nuestro hijo. Quiero asumir la responsabilidad, quiero que vengan a vivir conmigo, pero Darío y la familia están haciendo una presión insoportable. Dicen que nuestra unión destruiría la reputación de los del Valle. Estoy intentando encontrar una forma de resolver esto sin hacerte daño a ti ni a nuestro bebé. Otra carta, esta con fecha posterior. Perdóname, mi amor. La cobardía me venció. Permitieron que la familia me convenciera de que nuestra separación sería lo mejor para todos. Sé que partirás de la ciudad, y aunque mi corazón se despedace, quizás sea realmente mejor así. Pero sabes que tú y nuestra criatura siempre estarán en mis pensamientos, y si algún día puedo reparar esta injusticia, lo haré. Las cartas se cayeron de las manos de Camila. La verdad que su madre había guardado toda su vida estaba allí, escrita en tinta azul descolorida por el tiempo. Maximiliano del Valle era su padre, el hombre que había muerto 8 años atrás, dejando una fortuna a su hermano que lo había presionado a abandonar a la mujer que amaba. Durante los 3 días siguientes, la mansión de los del Valle fue un hervidero de tensión. Darío contrató a los mejores abogados de Buenos Aires. Elena canceló todos sus compromisos sociales y Camila continuaba cuidando de Isadora, observando a la familia que acababa de descubrir que era, técnicamente, la suya. La audiencia en el tribunal fue fijada para un jueves lluvioso de abril. Camila pidió una licencia, alegando una consulta médica, y se dirigió al juzgado. Vistió su mejor conjunto, una falda y blazer azul marino que había comprado para una entrevista de trabajo años atrás, y llegó al lugar con 1 hora de antelación. La sala de audiencias estaba repleta. Darío estaba sentado en la primera fila junto a sus abogados, Elena a su lado con un vestido negro que costaba más que el salario anual de Camila. Reporteros ocupaban los asientos traseros, ya que la noticia de la reapertura del testamento se había filtrado a la prensa. Cuando el juez, doctor Enrique Montero, entró en la sala, el silencio fue inmediato. Era un hombre de 50 y pocos años, cabello canoso y una expresión que transmitía seriedad e imparcialidad. Estamos aquí para reanalizar el testamento de Maximiliano del Valle, fallecido en mayo de 2016, comenzó el magistrado. Una denuncia anónima presentó evidencias de que el documento original pudo haber sido alterado o suprimido. Darío se levantó, autorizado por el juez. «Su señoría, esto es un absurdo. Mi hermano dejó todo claramente especificado. Yo era su único heredero directo». «Señor del Valle, por favor, quédese sentado». La palabra ahora es del perito grafotécnico. Un hombre delgado, con gafas, se acercó al estrado. Su señoría, después de un análisis minucioso de los documentos originales encontrados en la caja fuerte particular del fallecido, constatamos que el testamento presentado en 2016 no corresponde a la última voluntad de Maximiliano del Valle. Hay evidencias de falsificación en la firma y alteración en el texto principal. Un murmullo recorrió la sala. Elena sujetó el brazo de Darío con fuerza, los nudos de sus dedos blancos de tensión. El juez continuó. Además, se encontraron cartas y documentos que revelan la existencia de una hija no oficialmente reconocida. El DNA fue recolectado de pertenencias personales del fallecido y comparado con una muestra proporcionada voluntariamente por la persona en cuestión. Camila sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo habían conseguido su DNA? Entonces recordó. 3 semanas antes, había recibido una llamada de un laboratorio diciendo que había ganado un chequeo médico gratuito. Fue hasta allí, se hizo los exámenes y solo ahora comprendía que había sido una trampa. O quizás, una oportunidad. Los resultados confirman un parentesco directo, anunció el perito, compatibilidad del 99,7%. El juez levantó un documento. Ahora leeré el testamento verdadero de Maximiliano del Valle, fechado en abril de 2016, un mes antes de su fallecimiento. La voz del magistrado resonó en la sala como un trueno.
Yo, Maximiliano del Valle, en pleno gozo de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Reconozco que cometí el mayor error al abandonar a Elena y a nuestra hija por presiones familiares. Durante años viví con el peso de esta cobardía. Dejo toda mi fortuna personal, incluyendo las acciones mayoritarias del Grupo del Valle, a mi hija Camila Rocha, hoy con 18 años, fruto del único amor verdadero que conocí. Que ella sepa que un padre cobarde intentó, al menos al final, reparar el mal que causó. El silencio en la sala fue absoluto. Camila sintió que el mundo giraba a su alrededor. Lágrimas rodaron por su rostro mientras cientos de ojos se volvían hacia ella. Darío estaba lívido, con la boca abierta en shock. Elena se cubrió el rostro con las manos. ¿Camila Rocha está presente?, preguntó el juez. Con piernas temblorosas, Camila se levantó. Sí, su señoría. La señora es la legítima heredera de la fortuna de Maximiliano del Valle. Los papeles serán procesados y en breve la señora tomará posesión legal de sus bienes. Darío explotó. Esto es una farsa, una maquinación. Esta empleada no puede ser. Señor del Valle, la voz del juez cortó el aire como una navaja. Una palabra más y el señor será retirado de la sala. Los exámenes son concluyentes, los documentos son auténticos, la audiencia ha concluido. La salida del tribunal fue un caos. Reporteros rodearon a Camila con preguntas que ella no podía procesar. Flashes de cámaras estallaban a su alrededor mientras ella intentaba llegar al taxi que había llamado. Los titulares ya corrían por las redes sociales. Niñera humillada resulta ser heredera millonaria. La cenicienta de los del Valle, empleada hereda fortuna de la familia que la despreciaba. Durante el trayecto de vuelta a casa, un pequeño apartamento en el centro de la ciudad donde vivía desde la muerte de su madre, Camila intentó procesar lo que había ocurrido. En cuestión de horas, había dejado de ser una niñera despreciada para convertirse en una de las mujeres más ricas del país. Pero la riqueza parecía secundaria ante la revelación sobre su origen. Al llegar a casa, encontró a su vecina, doña Carmen, una señora de 60 años que había sido amiga de su madre, esperando en la puerta con una expresión entre preocupación y alivio. «Hija mía, vi la noticia en la televisión», dijo la mujer, abrazando a Camila. «Tu madre estaría tan orgullosa. Ella siempre supo que algún día la verdad saldría a la luz». «¿La señora sabía?», preguntó Camila, aún en estado de shock. «Elena me lo contó, poco antes de morir. Dijo que había dejado pistas para que tú las descubrieras cuando estuvieras lista. Que el hombre que ustedes dos amaron había intentado reparar sus errores al final de su vida». Esa noche Camila no pudo dormir. Se sentó a la mesa de la pequeña cocina, rodeada por las cartas de su padre, una palabra que aún sonaba extraña en sus pensamientos. Releyó cada línea, cada declaración de amor interrumpido, cada pedido de perdón. Maximiliano había muerto cargando el peso de su cobardía, pero había intentado redimirla al final. La mañana siguiente trajo una nueva realidad. Abogados de la familia del Valle llamaron pidiendo una reunión. Reporteros acamparon en la puerta de su edificio. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de personas que ni siquiera conocía, ofreciendo felicitaciones interesadas o pidiendo favores. Pero la llamada que más la conmovió vino de Elena del Valle. «Camila», la voz de la mujer sonaba pequeña, vulnerable. «¿Podemos hablar? Hay cosas que necesitas saber sobre tu padre, sobre Maximiliano». 2 años después de descubrir su verdadera identidad, Camila recibió una llamada inesperada. Era Elena, pero esta vez su voz cargaba una tristeza profunda. «Camila, necesito hablar contigo. Es sobre Darío». Se encontraron en el mismo café donde habían conversado por primera vez después de la revelación. Elena parecía más delgada, más frágil. «Está enfermo», anunció sin rodeos. «Cáncer de páncreas. Los médicos dicen que no hay mucho que puedan hacer». Camila sintió una mezcla confusa de emociones.
Después de 2 años de batallas legales y ataques personales, la noticia de la enfermedad de Darío la tomó desprevenida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. «Unos meses, quizá menos», suspiró Elena. «Está diferente. La enfermedad, la pérdida de la empresa, todo eso lo ha destrozado. A veces lo observo y veo a un hombre asustado que pasó toda su vida escondiéndose tras la arrogancia. ¿Por qué me cuentas esto, Elena?» «Porque él quiere hablar contigo». El encuentro tuvo lugar en el hospital donde Darío estaba internado para un ciclo de quimioterapia. Camila dudó ante la puerta de la habitación, cuestionándose sobre los motivos que la habían llevado hasta allí. Cuando finalmente entró, encontró a un hombre que apenas reconoció. Darío había perdido por lo menos 20 kilos. El cabello canoso se le había caído completamente, y sus ojos azules, antes fríos y arrogantes, ahora llevaban una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Estaba sentado en el sillón junto a la ventana, mirando el jardín del hospital. «Has venido», dijo sin volverse a mirarla. «Elena dijo que querías hablar contigo». Darío finalmente la miró, y Camila vio lágrimas en los ojos del hombre que un día la había humillado públicamente. «He pasado toda mi vida creyendo que valía más que los demás», comenzó, la voz débil pero cargada de una honestidad brutal. «Que mi apellido me daba el derecho de tratar a la gente como inferiores. Que tú eras solo una empleada que no merecía respeto». Camila permaneció en silencio, permitiendo que él continuara. «Pero ahora, acostado en esta cama, enfrentando la muerte, me doy cuenta de que fui yo quien vivió como un hombre pequeño. Tú, incluso cuando te trataba como basura, seguías cuidando de mi hija con amor. Seguías siendo digna cuando yo era cruel». Darío hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. «Mi hermano Maximiliano era mejor que yo, siempre lo fue. Él amó de verdad, se preocupó por la gente. Yo lo obligué a abandonar a nuestra madre porque tenía miedo de que nuestra reputación se viera manchada. ¡Qué ironía! La reputación que tanto aprecié se destruyó por mis propias manos». «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó Camila, su voz más suave de lo que pretendía. «Porque quiero pedirte perdón. No espero que me perdones, no después de todo lo que hice. Pero necesito que sepas que eres mejor de lo que yo jamás fui. La empresa está en mejores manos ahora. La gente que trabaja allí es más feliz. Has hecho en 2 años lo que yo debería haber hecho en décadas». Camila sintió una paz extraña instalándose en su pecho. Durante tanto tiempo había cargado rabia y resentimiento, pero mirando a aquel hombre debilitado, percibió que el perdón no era un regalo que le daría a él, era un regalo que se daría a sí misma. «Darío», dijo ella, acercándose al sillón, «me has herido profundamente, pero guardar rencor solo me haría más daño. Te perdono». Los ojos de Darío se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró, «gracias». Darío del Valle murió 3 semanas después, en una tranquila mañana de otoño. Su funeral fue pequeño, solo para familiares cercanos y unos pocos amigos. Camila asistió, no por obligación, sino porque había aprendido que la compasión era más liberadora que la venganza. Durante el velatorio, Isadora, ahora con 9 años, se acercó a ella. «Camila, ¿seguirás cuidando de mí?». «Siempre que tu madre lo permita y tú quieras, pequeña». Elena, vestida de luto, escuchó la conversación y se acercó. «De hecho», dijo ella, «¿qué te parecería si fueras la madrina oficial de Isadora? Siempre la ha considerado más que una niñera». Camila miró a la niña, que la observaba con esperanza en sus ojos castaños tan parecidos a los suyos. «Sería un honor», respondió. En los años que siguieron, Camila se convirtió en una figura respetada en el mundo empresarial argentino. Del Valle Group creció de forma sostenible, manteniendo siempre el enfoque en la responsabilidad social. El Centro de Apoyo para Mujeres se expandió, abriendo sucursales en varias ciudades del país. Pero quizás su mayor logro haya sido personal. A los 30 años, Camila se casó con Gabriel, un arquitecto que conoció durante la construcción de una de las unidades del centro de apoyo.
Gabriel era hijo de una costurera y un albañil, y había conquistado su posición a través de mucho estudio y determinación. Juntos formaron una familia basada en el amor verdadero, no en conveniencias sociales. Cuando su primer hijo nació, Camila lo registró como Miguel Rocha Silva, manteniendo el apellido de la madre como forma de honrar a Elena, la mujer que la crió con dignidad incluso en las condiciones más difíciles. En una tarde de domingo, 5 años después de descubrir su verdadera identidad, Camila estaba en el jardín de su nueva casa, una residencia elegante pero sin ostentación, jugando con Miguel e Isadora, quien pasaba los fines de semana con ella desde que Elena se mudó al campo. «Cuéntame la historia de nuevo, Camila», pidió Isadora, ahora una preadolescente de 14 años. «La historia de cómo descubriste que eras una princesa». «No era exactamente una princesa», sonrió Camila, acomodando a Miguel en su regazo. «Era solo una mujer que descubrió que valía más de lo que la gente le hacía creer. Pero te volviste rica y poderosa como una princesa. Sabes, Isa, la verdadera riqueza no está en el dinero, está en saber quién eres, en tratar a la gente con respeto y en nunca renunciar a tus sueños, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra». Isadora reflexionó sobre esas palabras. Luego preguntó, ¿y si no tengo ningún talento especial? ¿Y si soy solo normal? Camila tomó el rostro de la niña entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. Mi querida, no existe persona normal. Cada uno de nosotros tiene una luz especial. A veces esa luz permanece escondida tanto tiempo que hasta olvidamos que existe, pero está ahí, esperando el momento justo para brillar. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Camila se sentó en su estudio y volvió a abrir la caja con las cartas de su padre. Releyó las palabras de amor y arrepentimiento, pero esta vez sin dolor. Maximiliano había cometido errores, pero al final había intentado hacer lo correcto. Elena lo había perdonado, amado y criado a una hija fuerte a pesar de las adversidades, y ella, Camila, había aprendido que el perdón y la compasión eran más poderosos que cualquier riqueza material. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Querido papá, hoy se cumplen 5 años desde que descubrí tu existencia y tu herencia. Quiero que sepas donde quiera que estés que he logrado transformar tu último intento de reparación en algo bello. La empresa que tú amabas ahora es un lugar donde las personas son valoradas. La mansión que simbolizaba la exclusión ahora acoge a quien necesita ayuda. Y tu hija, que creció sin conocerte, aprendió que el amor verdadero siempre encuentra la forma de manifestarse, incluso cuando parece demasiado tarde. Dobló la carta y la guardó junto con las demás. Algunas historias, pensó, no necesitan un final, solo necesitan continuidad. Y la suya, estaba segura, apenas comenzaba. Afueras, la lluvia que había comenzado a caer tamboreaba suavemente en las ventanas, como si la naturaleza misma estuviera aplaudiendo una historia de justicia que tardó décadas en completarse. Camila sonrió, recordando la noche de gala donde todo comenzó. Si pudiera volver en el tiempo y susurrar algo a aquella joven humillada en un rincón del salón, diría solo una cosa: resiste, tu hora llegará, y cuando llegue, serás más grande que todos tus miedos juntos. A la mañana siguiente, Camila despertó con una llamada de su asistente. Una nueva denuncia de discriminación laboral había llegado al centro de apoyo. Una joven niñera estaba siendo humillada por sus patrones, una familia adinerada de la ciudad. «Preparen a nuestro equipo jurídico», dijo Camila, ya vistiéndose para ir a la oficina. «Vamos a mostrar a esa familia que los tiempos han cambiado». Mientras conducía por la ciudad, observando el movimiento matinal de las personas yendo a trabajar, ejecutivos en autos importados, obreros en autobuses abarrotados, vendedores ambulantes instalando sus puestos, Camila sonrió con la certeza de que cada una de esas personas llevaba dentro una historia única, un potencial inexplorado, una luz esperando para brillar. Y ella, que un día fue solo la niñera en un rincón de la fiesta, ahora tenía el poder y la responsabilidad de ayudar a esas luces a encontrar su camino. El círculo se había completado, pero la historia continuaba. Y continuaría mientras hubiera personas dispuestas a creer que todo ser humano,
independientemente de su origen o posición, merece respeto, dignidad y la oportunidad de escribir su propio final feliz. En el fondo, aquella fiesta de gala había sido solo el prólogo de una vida que Camila ni siquiera imaginaba ser posible. Y lo mejor de todo era saber que para muchas otras personas en el mundo, sus historias de transformación también estaban apenas comenzando.